Gracias amigos de Beacanal por seguir en sintonía. 23 de junio del año 2017. Pues como en Ginebra también se escuchan y se baila reggaetón, yo le doy la bienvenida a mi amigo Luis Alpírez. Hola, Gary. Buenos días. ¿Bailas de reggaetón? No. Ah, qué tristeza. Diputado, qué gusto tenerlo aquí. Nosotros somos en contra del baile de reggaetón, más nos gusta otro tipo de música, creo yo. O por lo menos no se baila tanto en Suiza, ahí se va a trabajar. Acá vale. Y en el Ministerio de Salud tal vez también, ¿verdad? Muy bien, pues como ya les dimos la antesala de qué vamos a estar hablando y de quién vamos a estar hablando, lamentablemente tenemos que hablar de la señora ministra y el ministerio que ella dirige, ¿verdad? Y la ausencia del control por parte de Contraloría General de Cuentas y por parte de las denuncias que ya existen interpuestas por el valiente diputado que tengo a mi diestra. Sí. En el Ministerio Público queremos saber qué trámite le ha dado el Ministerio Público, si están obstruyendo la propia investigación y la justicia desde el Ministerio Público, habría que saber en qué trámite van y por supuesto, Alpírez, tú fuiste a hacer una excelente visita para tratar temas de sindicalismo y de salud y demás allá, a Europa. Así que bienvenidos a los dos. Gracias. Si me permitís, dejamos hablar de primero al diputado. Por favor. Bienvenido. Muchas gracias. Pues en efecto, pusimos ya varias denuncias para la ministra de Salud debido a que hemos encontrado su negligencia, su incapacidad para poder operar y que eso repercute en una cartera tan complicada en muertes de guatemaltecos. Lo que nos ha sorprendido es de que hoy el Ministerio Público no le ha dado seguimiento a ninguna de estas denuncias, pero sí a denuncias que ha puesto la ministra. Hace unos días tuvimos el problema de que pone una denuncia a un director de un área de salud que es de San Marcos y 2 días después lo sacan porque no había fundamento. ¿Qué nos da eso? Perdón, reprise. Sí vi lo de la captura de un funcionario de salud en San Marcos. Era el director de área. Y una denuncia puesta por la propia ministra para sacarlo, para meterlo al bote. Obviamente nunca se cumplió con todos los procesos legales que se tenían que cumplir. El debido proceso no se llevó a cabo. Llegó ante un juez y el juez le dijo que no tenía sustento y por lo tanto salió. Es decir, tenemos hoy un sistema de justicia, un sistema de investigación, el Ministerio Público, que le da seguimiento a ciertos casos, pero casos cuando realmente está documentado muertes de guatemaltecos, seguimos esperando. Perdón, este jefe de área, ¿cómo fue que me dijo que él era? Es director de área de San Marcos. Director de área de San Marcos. Del área de salud. ¿Él ya había interpuesto denuncias? No, fue la ministra la que pone la denuncia ante el Ministerio Público. El Ministerio Público actuó con todo lo que hace, ¿verdad? Hizo su conferencia de prensa, apareció el viceministro de Salud también ahí, conjuntamente con la Fiscalía y los entes investigadores. Lo meten al bote, hacen todo lo que el espectáculo que siempre están acostumbrados a hacer y 2 días después sale. Un día después, perdón, sale. Es decir, ¿qué estamos viendo en esto? Es lamentable, pero estamos viendo ya un sistema de justicia que está plegado a ciertos intereses. Estamos viendo un Ministerio Público que prioriza las investigaciones. Ahí no estábamos hablando con lo que se le apegó, con lo que se le denunció a este director de área, muertes. Las denuncias que yo puse sí habían muertes. O sea, yo puse una denuncia por homicidio culposo. Puse una denuncia por incumplimiento de deberes, puse denuncias por fraccionamiento, es decir, corrupción, bien documentadas. Es decir, le hice inclusive hasta el trabajo al Ministerio Público. Pero sigo esperando, a la fecha sigo esperando qué seguimiento se le daba a cualquiera de esas denuncias. ¿Ya lo llamaron para ir a ratificar su denuncia? No, todavía no. ¿Y las interpuso hace cuánto tiempo? Mire, el año pasado puse denuncias el 19 de julio, sigo esperando todavía ya va para el seguimiento, ya va para un año. Este año las puse en el mes de marzo, en el mes de abril y sigo esperando. Vuelvo a repetir, las denuncias que puse y tal vez la que más se denota es el vencimiento del alimento terapéutico listo para el consumo, que lamentablemente por la no utilización se venció este alimento y murieron niños a causa de la desnutrición aguda, es decir, a causa de hambre. Completamente, por negligencia. Completamente documentado por negligencia o incumplimiento de deberes, lo que conllevó a muerte y eso es homicidio culposo.
Sigo esperando todavía al Ministerio Público que accione en base a esto y me sorprendió el actuar de hace un par de días en donde van a agarrar a un director de área, hacen todo el escándalo que siempre estamos acostumbrados los guatemaltecos a recibir por parte del Ministerio Público, conferencias de prensa, todo el show. Un día después, el juez saca al director de área porque simplemente no tenía fundamentos todo el acoso que recibió y realmente porque eso ya conllevó, inclusive a los familiares no los dejaban salir de sus casas. O sea, ¿qué está pasando? Bien sencillo. Un ministerio público que actúa a intereses, prioriza un sistema de justicia que en esta ocasión sí tuvimos a una jueza valiente en San Marcos y cuando vio lo que le estaban imputando... Y esperemos que no tenga repercusión su valiente decisión. Esperemos que no, y ahí es donde yo invito a la ciudadanía, a los medios que verdaderamente quieren respaldar la soberanía de Guatemala, que venga y respalde a esta juez, o que sea abierto el proceso, ¿verdad? Pero más allá de eso, yo quisiera simplemente hacerle un llamado al Ministerio Público y que le dé seguimiento en el incumplimiento de deberes. Ese incumplimiento, esa administración en base a prueba y error, esa falta de conocimiento, hoy tenemos muchísimas cosas que están pasando. Yo ya hice una denuncia, se las entregué y estoy esperando todavía eso. Pero ¿qué está pasando con los hospitales? ¿Qué está pasando con la falta de medicamentos? ¿Qué está pasando con la mortalidad que estamos teniendo? Eso nadie le pone coco. Yo les pediría que por favor le den seguimiento a todas estas cosas y que tengamos resultados lo antes posible, porque cada minuto que pasa son muertes de guatemaltecos que ustedes se vuelven corresponsables. Muy bien. Y mi última pregunta antes de cederle la palabra a mi buen amigo Alpírez. ¿Renuncia el director del Hospital San Juan de Dios? ¿Está informado de esto? ¿Sabe algún pormenor? Nosotros lo hicimos ver desde que tomó posesión. El doctor Villeda había sido viceministro en el tiempo de Mariano Rayo. Siendo viceministro, por su escritorio pasó el mantenimiento de los elevadores de San Juan de Dios. Otro de los grandes casos que ya fue insignia de lo que está pasando en el sistema de salud. Si se recuerdan, a principios de año, lamentablemente falleció una paciente porque se quedó encerrada en los elevadores. Ahora, ¿qué pasó? Él fue viceministro el año pasado con el ministro Mariano Rayo, tuvo en su mesa la posibilidad de poder darle mantenimiento a estos elevadores, no tomó la decisión, incumplimiento de deberes. Siendo ya director del hospital, tuvo este percance, yo lo cito siendo presidente de la Comisión de Salud en el mes de enero, él no llega y entonces también hicimos una denuncia, seguimos esperando. Pero no solo paró ahí, también encontramos, y se lo hicimos ver a los señores viceministros y a la señora ministra, fraccionamiento por parte de este director. ¿Qué es el fraccionamiento? Compraba varias cosas y lo que oculta ahí es corrupción. Entonces, estamos muy al tanto de lo que está pasando, de su incumplimiento de deberes siendo viceministro, lo que repercutió en un guatemalteco que perdió la vida, en el fraccionamiento y todos los negocios oscuros que tenían, en el maquillaje que hizo. Inclusive él vino y dijo, el hospital está cambiando, lo único que hizo fue pintarlo, pero hoy plagas de piojos. Pulgas, perdón. Entonces, qué bueno que haya renunciado. Nosotros pedimos la renuncia en el mes de enero. Verdaderamente su interés no era recuperar el hospital y espero yo que también ahí los entes investigadores y todos los entes que están buscando esa transparencia y esa lucha frontal contra la corrupción, pues lleguen a determinar qué fue lo que pasó. Pero me recuerdo muy bien que este doctor Villeda, una vez tomó posesión la señora ministra, fue de sus principales asesores. Entonces también la señora ministra es corresponsable de lo que está pasando y ella es la titular de la cartera y tiene que responder por todo lo que está pasando en los diversos hospitales, en los puestos de salud, centros de salud. Diputado, ¿usted cree que se quiera privatizar la salud o ya se están privatizando servicios? La salud ya está privatizada. El 59% de la población vive en pobreza y ellos tienen que gastar el 53% de sus ingresos, de sus pocos ingresos. En tratar de curarse. En tratar de curarse. O sea, lo que no hemos entendido los guatemaltecos es de que este debilitamiento del sistema de salud, lo que sí ya encontró es la privatización de la salud, cuando la salud es un derecho constitucional que el Estado de Guatemala está violando. Pon el artículo control, por favor, de la Entonces, Constitución. En efecto, ya la salud está privatizada. ¿Qué es lo que se vislumbra que está pasando? Pues sí, ya
El debilitamiento de la cartera conlleva a compras de servicios privados de salud, desde una atención médica, compra de medicamentos, compra de imágenes como radiografías y etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Hasta la lavandería. Hasta la lavandería. Entonces, ¿qué para pasando? Debilitamos la bolsa de estas pobres familias que viven en pobreza, que es el 59% de nuestra población, y afectamos su desarrollo. Entonces, es bien sencillo. Si tiene para medicina, no tiene para comida. Es correcto. Nosotros somos los que somos padres de familia, sabemos que hacemos lo que esté en nuestras manos para poder curar a cualquier miembro de nuestra familia. Come o se cura. Entonces tienen que tomar una difícil decisión y ya está denotado con muchísimos estudios de varias entidades nacionales e internacionales que el debilitamiento de la cartera de salud, el poco acceso a salud, ha conllevado al poco desarrollo. Voy a hacer otra pregunta fea. No te desesperes, Alpires, que ya no te voy a quitar la palabra después. No hay sabemos que la señora ministra, no de frente, sino de una manera solapada, está tras la privatización, terminar de privatizar todos los servicios de salud. Pero también sabemos que es muy afín a los inversores de un edificio grande que se está haciendo en la Séptima Avenida de la zona 9, en donde va a haber un gran centro hospitalario y hay pláticas debajo de agua, según mis fuentes que tengo, según Mayra Vélez, no estoy obligada a revelar por una nota que ella mandó a este canal el año pasado, te recordarás, Control. Pero el tema es que aparentemente este nuevo gran centro de inversión en salud está altamente ligado para que la ministra termine de privatizar la salud. ¿Tienen conocimiento de eso? Era donde con anterioridad, durante años, estuvo Pollo Campero en la Séptima Avenida de la zona 9. ¿Hay que investigar o ya saben algo? Yo no tenía conocimiento de esto. Yo realmente cuando doy ya declaraciones lo doy con sustento. Haré las investigaciones pertinentes. Sí sé que el debilitamiento, porque ya las decisiones que se han tomado en salud son decisiones relativamente fáciles de tomar. Los indicadores ahí están, las enfermedades ahí están, el desabastecimiento es conocido, pero ella dice que estamos abastecidos el 85%. Eso es una mentira. Y fíjese que hablé con Joviel, amigo nuestro y de este canal, Joviel Acevedo, el máximo líder del sindicato de magisterio, y me dice, fíjate, mija, que me tuve que ir a un hospital, creo que andaba por el área del Estor, y fíjate que no había ni para inyectarme, no sé qué, tuve que mandar a traer la medicina. No puede ser que vos, que sos sindicalista, tampoco te dieron medicina. No, mama, me dice, no había medicina. Miren. Entonces, y me sale diciendo una ministra que están abastecidos el 85%, ¿quién miente? ¿Un sindicalista o miente la ministra? Yo le preguntaría a cualquier guatemalteco que tiene la oportunidad de ser atendido en una consulta externa de cualquier hospital. Y digo la oportunidad porque muchos ni siquiera tienen ese acceso. ¿Cuántos de esos pacientes, cuántos de esos guatemaltecos salen con un medicamento de ahí? ¿Cuántos de esos pacientes, de esos guatemaltecos, tienen la oportunidad que le saquen los laboratorios y que no tengan que gastar de su bolsa? O las imágenes, los rayos X. ¿Qué está pasando? Hoy tenemos la peor crisis. La incapacidad, la falta de gobernabilidad dentro de salud pública, causado por las autoridades de salud pública, ha conllevado de que hoy los guatemaltecos lamentablemente tienen que ir a buscar un servicio de salud afuera, comer o sanar. Y esa es la decisión dura que tienen que tomar. Muy bien, gracias, diputado. A ver, gracias, Luis Alpírez. La última vez que estuviste sentado en esa silla, en este mismo set de coyuntura, platicábamos previo a tu viaje a Ginebra y platicamos que la ministra la tiene en contra de los pactos colectivos y la tiene en contra del sindicalismo, deshonrando el modelo de vida de su madre, ¿verdad? Y deshonrando los supuestos principios sociales de los que la pudieron o se pudo haber apoyado para ser hoy ministra de Salud, haciendo una gestión nefasta. Pero es que resulta ser que si ella quita los bonos que han ido consiguiendo, no sé si todavía guardarás imágenes de esa entrevista a Control, llegamos a que entonces un empleado va a ganar, fíjese, diputado, 1,300 quetzales al mes, lo cual contraviene la propia
ley del país porque el salario mínimo no es ese. Entonces estaríamos ante un Estado violando los derechos laborales de los trabajadores. Si le hacemos caso al antojo de la ministra que se está echando el pulso y que a todas luces aquí queda la mesa y está a punto de irse a su casa. Entonces, ¿qué lograste en Ginebra? Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que una de las partes más porque fuiste con los propios empresarios, sí, también bueno, acompañaron el viaje. Lo que pasa es que la instancia de la OIT es una instancia de carácter tripartito, en donde obviamente tenemos que sentarnos los empleadores, los trabajadores y el propio gobierno. Desde luego, en ese tripartismo hay sindicalistas, dirigentes sindicales, que representan, digamos, una mayoría de los trabajadores de las empresas y algunas municipalidades. Y yo he tenido la suerte de hace más de 3, 4 años de participar en ese tripartismo, prácticamente en la representación del sector público. Y entonces cuando uno va a esas instancias, que quiero hacer la aclaración, a mí no me lleva el gobierno, sino que yo voy por solidaridad de las instancias internacionales. En este caso voy porque me lleva la Internacional de Servicios Públicos, porque ellos no ignoran la problemática que hay de nuestro sindicato y de los sindicatos, digamos, en este caso, del sector público. Entonces, uno de los objetivos que uno se plantea es ir a esos ámbitos internacionales en donde el país está siendo juzgado por violaciones a los derechos laborales, a los derechos sindicales, pues nosotros complacidos de ir y poder sentarnos con el director de la OIT, con la directora de normas y con todos los, todos los actores principales, tanto de gobiernos como de empleadores y de trabajadores a nivel del mundo, que se solidarizan con la lucha que llevamos los guatemaltecos, porque pareciera ser que es una dinámica, digamos en este caso latinoamericana, pero cuando uno va y refleja, digamos, la violación a la libertad sindical en este país, realmente sorprende a los demás. Como quien dice, nosotros estamos como que en la punta de la lanza de las violaciones a nivel mundial. Solo estamos, creo que por debajo de países en total subdesarrollo del África, en donde las violaciones llegan al extremo de que trabajador que reclama su derecho es trabajador eliminado físicamente de una vez. Entonces, y esto lo estoy ilustrando porque hay un libro que publica la CCI, en donde Guatemala aparece tristemente, porque lo tenemos que reconocer como guatemaltecos, como uno de los peores países para ejercer acción sindical. Estamos dentro de los 10 peores países del mundo en donde no se respetan las relaciones laborales. Entonces, cuando uno está ahí, uno tiene oportunidad de decirlo. Y claro, mi sindicato, que es punta de lanza en la PGN para la nulidad o para declararlo lesivo, ilegal, desde luego voy a hablar por los 14 sindicatos que tienen pactos colectivos y que están haciendo una cola de espera en la PGN para ver qué pasa con el de nosotros. Entonces la responsabilidad de ir a la OIT era ir a decir, tal y como lo refleja mi discurso, que el gobierno debe dejar el gobierno debe de ponerle un alto, tal y como lo explico yo, a esa injerencia que tienen cámaras empresariales y otras instituciones del mismo gobierno que no tienen nada que ver con la negociación colectiva. Pero bajando al pacto del Ministerio de Salud, claro que sí. Y lo más duro que tiene el pacto colectivo para los intereses que siempre han estado pululando a la par del Ministerio de Salud es el tema de la privatización. Nuestro artículo 6 es claro. Nuestro artículo 43 es claro en que el Estado está comprometido en esa negociación colectiva que han satanizado y criminalizado, en que no se va a permitir por ningún motivo la concesión de los servicios que presta el Ministerio de Salud Pública. Entonces, cuando uno oye eso, cuando uno lee al pie de la letra, digamos, lo que nosotros negociamos, ahora entendemos quiénes nos están criminalizando, quiénes nos están penalizando y el por qué. ¿Quiénes? Pues son los mercaderes de la salud. ¿Quiénes? Es que yo quiero hablar aquí. Mira, el problema es que hay varios factores que intervienen en todo esto. Yo siempre lo he dicho y creo que he aburrido con decir esto, y lo dije en la OIT, en la conferencia que me dieron 3 minutos para decirlo. Hay cámaras empresariales preocupadas por deslegitimizar el pacto colectivo
y justamente lo están haciendo para quitar ese artículo que prohíbe la concesión de los servicios. Y te hablo aquí claramente, el señor Jorge Briz le manda en aquel momento, como presidente de la Cámara de Comercio, le manda a la Procuradora General, a doña Anabela, Murfín. No, a la anterior, le manda... Villagrán, le manda una carta pidiéndole que declare lesivo e ilegal nuestro pacto colectivo. El presidente del CACIF en ese momento. Entonces, derivado de esa carta, empieza la persecución institucional. Pero a la par de eso, también contrata a 2 abogados, una firma de abogados, que van a la Corte de Constitucionalidad justamente a pedir que se declaren lesivos. Y qué casualidad, lo que nos llama la atención es justamente esos artículos que tienen que ver con que el Estado no puede concesionar los servicios de salud. ¿Podemos buscar esos artículos? Sí. ¿Qué artículos es? Si me haces favor, compañero. Entonces, ahí en ese sentido, nosotros vemos la intencionalidad y nuestras contradicciones con la ministra son contradicciones que hemos tenido a lo largo de toda la historia de nuestra lucha sindical por evitar la privatización de los servicios de salud. Y eso es lo que no nos entiende. Esta es la obligación del Estado sobre la salud y asistencia social. ¿Será este el que querés No, leer? yo estoy hablando... Pero fíjate que el 95... amparado en eso. Esa es la Constitución. Miremos el 95, la salud es un bien público. La salud de los habitantes de la nación es un bien público. Todas las personas e instituciones están obligadas a velar por la conservación y el establecimiento, pero este artículo lo está violando a todas luces la actual ministra. Claro, sí. Juró al recibir el cargo sobre la Constitución, pero pasó por alto el artículo 95. Sí, mira, por eso es que nosotros, la negociación colectiva superó incluso lo que establece la Constitución, porque nosotros sí obligamos prácticamente al Estado a que no concesione los servicios. Ni lavandería, ni conserjería, ni nada que ver. Ni un rayo X, Entonces, ni una tomografía. nada, en lo absoluto. Le han estado dando de hartar a un montón de en lo privados. absoluto. Pero entonces, ¿qué está pasando ahora? Lo que pasa es que han cambiado un poco la modalidad. Y ahora no hablamos de digamos, empresas prestadoras de salud, sino que hablamos de la expansión de las ONGs, que tienen exactamente lo mismo. ¿Cómo es que una ONG en esta administración se está encargando de toda la formación y capacitación del personal de salud cuando tenemos escuelas formadoras que son públicas y en donde todo mundo que aplique, que califique de acuerdo a su modalidad y gratuito pueda ingresar? No, ahora el Instituto Formador del Personal en Salud te contratan como trabajador y te mandan a capacitar ahí. Dinero del Ministerio de Salud. O sea, eso es lo que debe llamar la atención a los fiscalizadores. Y todas esas denuncias las hemos hecho nosotros. Y todo eso lo fuimos a decir a Ginebra. La persecución. ¿En dónde has hecho las No, nosotros le hemos dicho al presidente de la República, lo hemos dicho en el Congreso de la República, se lo dijimos a la Comisión de Salud, lo hemos dicho en todas las instancias. La misma Contraloría, en lugar de investigar todo este tipo de anomalías que hemos denunciado, se ha ensañado contra todos los trabajadores. Ahorita no hay ningún trabajador y menos dirigente sindical que no esté en un proceso en la Contraloría. Que toda la vida ha trabajado para el sector público, que yo me recuerde, pues, porque estuvo hasta en la UNSEC. Si se recordaran, estuvo hasta en la UNSEC. Sí, fuimos a hablar con él nosotros. Y ha sido como una lucha en contra del trabajador organizado. Sí, fuimos a hablar nosotros con él. ¿Y qué nos dijo en la última reunión? No se preocupen, este es un procedimiento normal, pero no está solo sobre ustedes, también sobre los funcionarios del Ministerio de Salud Pública. No es así. Todas las resoluciones que han emitido de la Contraloría de Cuentas es en contra de los trabajadores. Y nunca hemos visto, de veras, a directores que nosotros sí hemos denunciado, que están, digamos, tal vez no quiero decir la palabra desviar, sino que están utilizando los recursos en los hospitales para cosas que realmente no son y están descuidando esa parte, que es lo que el diputado ha dicho. Bueno, ¿por qué decimos nosotros que hay privatización? Mira, Cari, desde luego que un paciente sale con una receta. ¿A dónde va a ir con la receta? ¿Acaso va a partir en pedazos la receta y se la va a dosificar? No, lo que tiene que hacer con la receta es ir a comprar su medicina. Cuando se tiene una fractura, una quebradura, cuando le ordenan una radiografía, ¿a dónde tiene que ir a hacerlo? Lo tiene que ir a hacer y si no, se le cangrena la quebradura. Entonces, para nosotros es un disfraz realmente. El tema de los medicamentos, digámoslo que hacen un abastecimiento, y lo dijimos cuando se hizo con pompas y cohetíos, de que había un abastecimiento hasta el 90%, y lo dijimos de una vez responsablemente, en 2-3 meses ese medicamento va a estar a cero otra vez, y lo tenemos otra vez a la vista. O
sea, son acciones apagajuegos, son acciones publicitarias que lo único que hacen es confundir a la ciudadanía. Pero te quiero comentar, ¿qué hicimos nosotros en estos últimos meses? Fuimos afuera de las consultas externas de los hospitales, fuimos afuera de los servicios de salud a recolectar 250,000 firmas certificadas por abogado, en donde la gente le está pidiendo al gobierno de la República que por favor ya no quieren salir con recetas, que ya no quieren ir a hacerse radiografías y tomografías. Ahí están, no, estamos en ese proceso. Justamente eso era lo que estábamos platicando en la instancia del Congreso. Vamos a entregarle al Congreso de la República, se lo vamos a entregar a la misma ministra de Salud, se lo vamos a entregar al gobierno de la República para que vean que no es asunto del sindicato, yo se lo entregaría sino al que Ministerio Público. Fíjate. Sí, vamos a hacerlo. A Iván Velázquez. Lo vamos a hacer porque nosotros consideramos que esas 250,000 firmas es de usuarios de los servicios de salud que no están conformes con el sistema, aunque la televisión abierta diga cosas distintas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué hicimos en Ginebra? Eso, ahí está mi discurso, lo pongo a disposición a este medio, porque ahí nosotros reflejamos que el Estado está ingiriendo en la decisión de la ONU. ¿Y por qué nos persigue? Por estas denuncias. Fíjense no tenemos que otra acaba de cosa. llegar una denuncia, como la gente sí sintoniza Vea Canal, y la denuncia viene de Tiquizate. Ahora que hablan de la ministra, hay una orden de ella, ustedes me lo van a poder corroborar, para no fumigar por el zancudo, teniendo una plaga aquí en Tiquizate, sino hasta que exista una persona enferma, ¿qué podemos hacer? Zancudo. Bueno, está hablando, segura de ser una trabajadora de salud. Es el trabajo de vectores. De vectores. De allá, ajá, Sí, de vectores. es un programa que está, nosotros decimos que está descuidado. Es una plaga de moscas también por todos lados, Bueno, terrible. Lo que pasa es que el tema de vectores incluye el vector, ¿no? Y entonces ahí nos vamos a remitir, del zancudo, ellos hablan del zancudo. Sí, el zancudo. Ahí el problema es que los trabajadores, cuando tienen el caotrín, cuando tienen los insumos como los insecticidas, no tienen las bombas. Cuando tienen bombas, no tienen el insecticida. Y cuando tienen los dos, no tienen los viáticos. O sea, no hay cómo. Pero pueden haber hasta compartir. muertes por esto. De hecho, ¿Cómo no? Otro homicidio culposo. el zancudo diputado. es el vector que más muertes causa en el mundo. O sea, es el que transmite chikungunya, zika, dengue y demás. Y nosotros en Guatemala hemos sido expertos porque lamentablemente, y cuando hablo de expertos es porque sí, llevamos años erradicando este zancudo. Esto es por la temporada, las lluvias trae la reproducción del propio zancudo y es ahorita donde deben de estar estas bombas funcionando, como muy bien dice Luis Alpírez, donde debe estar el insecticida, los viáticos y demás. Pero ¿qué está pasando? A los vectoristas los tienen a un lado. Sí. Ni siquiera los están tomando en consideración. Los técnicos comunitarios en salud, que también forman parte de toda esta salud preventiva que tanto se necesita en Guatemala, también los tienen a un lado. Entonces, sí es una lástima lo que está haciendo la señora ministra, porque ¿qué vamos a parar teniendo? Otra vez enfermedades de Zika, chikungunya y demás. ¿Por qué? Dengue hemorrágico, muertes a causa de esto. Bueno, hay que prevenir al Ministerio Público, ¿verdad? Vamos a ver, vinieron trabajadores del área de salud, del Ministerio de Salud de Zacapa. ¿Hará ya cuestión de cuánto control? ¿Un mes? 25 días. 25 días. Ellos dijeron que no hay ácido fólico a nivel nacional, fíjese, diputado. Y el ácido fólico es vital. Pero para vital. que entienda la población en qué es vital eso. Es otra de las medidas de la medicina preventiva. Es algo que se tiene que tomar las mujeres embarazadas. Porque al no tomárselo ya desarrollan problemas de desarrollo neurológico los bebés. Ajá. Es algo que se tiene que hacer para el control prenatal. O sea, cosas como el ácido fólico, cosas como no poder tener una estrategia para la eliminación del zancudo, es lo que está pasando ahorita con la señora ministra. Ella no solo está debilitando los hospitales, sino que privatizándolos. Sino que también está peleando con los trabajadores de antaño. Ni siquiera está tomando las medidas preventivas. La prevención es lo más barato, es lo que evitamos las enfermedades, pero hoy la señora ministra, al tomar esas decisiones como las está tomando, está pasando eso a nivel nacional. Vacunas, ¿cómo estamos con vacunas, Alpírez?
Pues, bueno, los reportes que nosotros tenemos es de que sí hay un stock. ¿Cuánto dura? Esas son nuestras cuestionantes siempre. Porque hoy pueden haber y mañana se agotan. Esos son los problemas que siempre vienen recurrentes en el Ministerio de Salud. Por eso te digo que se actúa como el apagafuegos, ¿no? Surge una llama por ahí, se apaga, se cubre, pero al final van saliendo otras. El Ministerio de Salud es tan complejo que incluso nosotros como recurso humano tenemos sendos problemas por eso. Y ahí caemos otra vez a la persecución de nosotros. Hablando de persecución, la persecución la paga mediáticamente y orquesta todo quien tiene dinero. Ustedes son parte del CES. Sí, bueno, yo tengo la oportunidad de formar parte del... Tú sos parte de... ¿Alguno de estos empresarios con el que te dan la mano o los que te dan la mano fueron también a Ginebra? No, directamente representantes en el CES no. Quien va a Ginebra es la representación del sector empleador en la tripartita. O sea, estamos hablando de otro nivel. Ahí no, ellos regularmente mandan a las figuras que están en el tripartismo y ellos son los que van. ¿Quién representó en esta oportunidad? Bueno, aquí conozco a Guido Risi, que siempre ha estado en el tripartismo. Bueno, tienen otros personajes ahí porque va un titular y un suplente de ellos. Entonces, ahí en ese sentido, yo quiero decirte, ellos estaban un poco molestos en el final de la conferencia porque ellos dicen que los problemas de país se deben resolver en el país y que no se deben ventilar internacionalmente. Incluso son posiciones también de gobierno. Pero nosotros mantenemos nuestra posición que aquí en el país, fuera del país y donde sea, nosotros vamos siempre a denunciar las violaciones sindicales. Y nuestro discurso se basó en eso, en pedir que la OIT sea un poco más incisiva con el gobierno, con el Estado mismo, y que el Estado debe procurar que toda esa agresión sindical venga de donde venga, ¿verdad? Si no es de ellos, que averigüen de dónde. Cese en este país, porque si no va a venir la comisión de encuestas y eso sí va a ser muy duro para el país. Que venga una observación directa de la OIT a observar que aquí hay violaciones a los derechos laborales. Fíjense, va a ser muy difícil. Yo debo de compartir con ustedes porque no puedo dejar por alto pasar esta noticia, ni puedo, y me debo de solidarizar con todos los familiares y con los viejitos, ancianos que tienen años tratando de cobrar un pasivo laboral en una finca de Coatepeque. Estas denuncias se hicieron desde el año pasado, si ustedes se acordarán, y hoy lamentablemente matan a un anciano. Trabajaron más de 30 años en una finca de Coatepeque, entonces estaba ligada con algunos finqueros de apellido Campoyo, pero luego venden la finca. Lo cierto es que los nuevos compradores habían dicho que ellos se hacían cargo del pasivo laboral, según tengo entendido yo, pero necesito el nombre, por favor, Control, tú lo vas a poner. Es lamentable y condenable que una protesta se termine con la muerte de un señor de 72 años que trabajó más de 30 años en una finca y que entonces el resultado por estar exigiendo en paz, la finca San Gregorio, Piedra Parada, entonces termine con la muerte como un sinónimo de amenazar y amedrentar a la población. Sí, por eso... Esto así se resuelve en Guatemala, sí. Creo yo que es entonces ustedes por eso buscan otra instancia internacional donde no exista este tipo de acciones. Claro, pero es que por eso es que nosotros vinculamos al gobierno como patrón nuestro, como trabajadores públicos, y vinculamos a los empresarios como patronos de los campesinos, de los trabajadores, de las empresas, las maquilas. Entonces, a mí me gustaría, Karina, no sé, tú decides, si pudiéramos, son 3 minutos los que dura mi declaración, porque ahí resumimos todo esto que estamos hablando. Pongámosla Control, la vemos y nos despedimos del programa. En esa tónica fue que yo di mi mensaje, mi discurso. No es un discurso pagado, no es un discurso preparado, es sencillamente la naturalidad con que uno tiene que hablar las cosas fuera del país para que otros volteen a ver realmente el problema que tenemos en Guatemala. Muy bien. Y lo digo muy claro, lo que está pasando hoy lo dije muy claro ahí, yo espero que la audiencia lo pueda analizar. Después de que miremos este audio de 3 minutos, yo le quiero preguntar, usted ha estado muy metido en el tema salud.
ha investigado lo que le está pasando a los trabajadores del área de salud, la riña que existe de la ministra hacia ellos y qué acciones se pueden tomar desde la comisión. Bueno, yo no formo parte de la Comisión de Salud este año, pero sí he visto el esfuerzo que se ha hecho desde los salubristas, en donde no se les renuevan los contratos año tras año, donde se les paga abajo el salario mínimo, en donde realmente he visto salubristas de que les debemos la vida, dan la vida por los guatemaltecos y debemos de dignificarlos. El salubrista realmente es la razón por la cual el sistema no ha colapsado en su totalidad, porque buscan la manera para poder atender a esos pacientes en las precarias condiciones que los tienen, sin los medicamentos, sin los instrumentos. Ahí está siempre el médico, el enfermero, el vectorista, el técnico comunitario, las comadronas mismas. O sea, hoy tenemos que dignificar al trabajador de salud, que no se nos olvide, la cartera de salud es una cartera de servicios. Y el que da el servicio son, al final de cuentas, es esa persona, ese salubrista, ese trabajador público, el que atiende hoy a la población. Los tenemos que dignificar. Muy bien, miremos el video, por favor. Gracias, presidente. En primer lugar, debemos destacar que las violaciones a la libertad sindical en Guatemala no se limitan a la obstaculización de las actividades de los dirigentes sindicales, sino que además existe una gravísima injerencia del Estado en la autonomía de las organizaciones sindicales, violando de ese modo el Convenio 87. Dicha injerencia ha llegado a su punto máximo a través de la judicialización de los pactos colectivos firmados libremente por las organizaciones sindicales y el Estado en su rol de empleador. Se ha denunciado penalmente a dirigentes sindicales por participar en los procesos que esas negociaciones han conllevado. Existe un verdadero desprecio por este fundamental instrumento de los trabajadores, herramienta esencial en el ejercicio de la libertad sindical. Se ha profundizado la campaña pública de desprestigio y estigmatización en contra del sindicalismo, la cual debe cesar de manera inmediata y el Estado debe jugar su rol de promoción y desarrollo de la libertad sindical. El Estado ha quedado en esta materia al servicio de las cámaras empresariales que elaboran la estrategia legal para la Procuraduría General de la Nación. Por eso creemos que la OIT debe exigir al Estado de Guatemala que cese de manera inmediata sus actos de injerencia y persecución de dirigentes sindicales. La violación a la libertad sindical llega a tal punto que todos los dirigentes estamos siendo judicializados con resoluciones de jueces que amparan a ministerios e instituciones como de salud pública, del Infom, el USTAC, el Citragua, la Citracepaz y el Sindicato de Trabajadores del Organismo Legislativo para que se penalice la acción sindical y se irrespeten los acuerdos alcanzados. Asimismo, nuestros pactos en el sector público están siendo objeto de tardanza de homologación por parte del Ministerio de Trabajo. ¿De qué libertad estamos hablando si se insiste en que todos los pactos son ilegales y que tendrían que ser anulados sus artículos que tienen que ver con sacar de la precariedad económica y la inestabilidad a los trabajadores? Además, artículos que dan derecho a ejercer acción sindical porque quieren limitar el número de días para ejercer la misma acción sindical. Se ha puesto de moda en el sector público la destitución de trabajo de dirigentes para intimidar a los trabajadores y disolver los sindicatos. Señor presidente, Guatemala necesita urgentemente la comisión de encuesta que resuelva de una vez los problemas de libertad sindical antes que todos los dirigentes terminemos condenados penalmente por ejercer nuestro derecho o peor aún, que podamos ser víctimas mortales como nuestros compañeros y compañeras cuyos casos están en total impunidad. Esto derivado a la cultura de odio que los medios de prensa oligárquicos y antisindicalistas se han encargado de difundir en contra de la acción social y sindical. Somos amantes del diálogo como vía para resolver, pero con ministros, directores y abogados antisindicales que atienden los ministerios, como por ejemplo el de Salud Pública, nunca vamos a encontrar eco a nuestra buena disposición.
Nos regresamos a Guatemala con la expectativa de que las cosas vayan a ser diferentes para todas y todos los trabajadores. Muchas gracias. Lo cierto es que mientras tú estabas dando este discurso, aquí en Guatemala hubo una resolución. Claro. En donde ordenaron que los salubristas ya no pueden protestar. Sí. O sea, así se respondió el que tú te has atrevido a ir a denunciar a los burócratas de turno que forman parte del Ejecutivo. Sí, efectivamente nosotros estábamos allá, me llega esa resolución de un juez. A nosotros siempre nos ha llamado la atención desde que decretaron el amparo provisional. Hay que hacer la denuncia aquí de que el Ministerio de Salud Pública en ese momento probó en varios juzgados en donde le otorgaban por lo menos una medida preliminar, el amparo provisional, y después de probar en 7, como en 8 juzgados, les resulta que uno de ellos les decreta lo provisional. Y lo que llama la atención, y nosotros estamos ya en medidas jurídicas con el equipo jurídico nuestro, para ver cómo vamos a responder, es de que decretan en firme ese amparo cuando las causales del amparo dejaron de tener materia, porque nosotros, en cuanto nos decretan lo provisional, nosotros dejamos de accionar en algunas unidades que teníamos algunos problemas. Entonces quiere decir que lo que se venía diciendo desde el principio del programa es de que ellos están encontrando jueces afines que definitivamente están fallando todo a favor de ellos, pero afortunadamente, lo tenemos que decir, todavía existen jueces probos, ¿verdad?, hombres y mujeres, que están con el Estado de Derecho y que están respetando por lo menos la negociación colectiva. Yo creo que hacia esos jueces vamos nosotros a apelar a que cada vez que encontremos un juez que esté en sintonía con ellos en esas ilegalidades, pues nosotros también podamos recusarlos, porque tenemos ese derecho legítimo de hacerlo. Diputado, difícil. Sí, y lo que tenemos que tomar en consideración es de que al final de cuentas son guatemaltecos que hoy no tienen acceso a la salud, que se están muriendo. Que los propios, fíjese cómo es irónico, los propios salubristas no tienen acceso a la salud siendo salubristas. Es irónico. Es que no, nosotros siempre lo hemos dicho. Me lo contaba el valiente salubrista de Zacapa que vino a denunciar y me dice, fíjate, Karina, que mi hija se me puso mala y lo llevé al hospital donde él trabaja y le dicen los doctores, mira, discúlpame, te quisiera dar medicina, pero no existe, haceme el favor de ir a comprar el medicamento a la farmacia de la esquina y aquí se lo colocamos a tu hija. Los propios salubristas no tienen acceso a la salud, tienen acceso a contaminarse con el montón de cosas estúpidas que están pasando hoy en los hospitales y la falta de los procedimientos como deben ser tratados los desechos hospitalarios. A eso sí tienen oportunidad, pero a la salud no, ni ellos. Yo creo que es el momento de tomar decisiones. No solo echarla la ministra, sino procesarla. Por supuesto, y para eso está el marco legal. Pero no camina el marco legal. Pero no tenemos que perder la esperanza. Tarde o temprano ese marco legal debe de funcionar otra vez. Tarde o temprano los guatemaltecos van a contar con justicia. Pero no podemos ahorita quedarnos de brazos cruzados. De mi parte vamos a seguir luchando porque el guatemalteco tenga acceso a la salud. Porque hoy es necesario, se están muriendo guatemaltecos y ya no lo podemos permitir. Es el momento, considero yo, que el señor presidente debe tomar decisiones, debe tomar control de esta cartera, que es una de las carteras más importantes. Para mí es la más importante. Si no hay salud, no hay nada más en esta vida. Entonces, yo exhorto al señor presidente para que tome las decisiones lo antes posible. Lo vamos a apoyar, porque al final de cuentas, ese guatemalteco que confió en usted y que lo metió a usted para controlar al Ejecutivo, simplemente lo único que le está pidiendo es esa salud para su familia y para él mismo. Muchas gracias, diputado, por haber aceptado la invitación. Bueno, nosotros seguimos en nuestra dinámica de lucha. Nos pueden quitar de los centros de salud, de los puestos de salud, de los hospitales, de las áreas de salud, pero no nos pueden retirar de las carreteras. Nosotros estamos ahorita en un stand-by, he de decirlo de una vez con responsabilidad. Nosotros el 30 de mayo tuvimos una reunión con el presidente de la República, la ministra de Trabajo y la ministra de Salud.
ahí nosotros nos comprometimos, mira las contradicciones, como trabajadores nos comprometimos a continuar prestando los servicios, a tratar de resolver por la vía del diálogo los problemas. Pero creo que después de eso el tiempo se nos está agotando, adoptamos una metodología en el Ministerio de Trabajo y nosotros estamos respetando eso. Pero va a llegar el momento, ¿ya?, en que vamos a tener que sentarnos a dirimir esas diferencias con el Ministerio de Salud y a que cumplan los pactos y los convenios que nosotros tenemos establecidos. Y si no, pues nosotros sabremos que tenemos que seguir luchando. No vamos a permitir bajo ningún pretexto, ni bajo ninguna excusa, ni porque nos judicialicen, ni porque nos penalicen, no vamos a permitir que se privaticen los servicios de salud. Si algo quiero dejarle claro al pueblo de Guatemala y a los mismos trabajadores, a más de 25,000 afiliados del SNTSG, que nosotros seguimos en la lucha, que el diálogo también es lucha, no es rendición. Pero eso no quiere decir que mientras nosotros estemos dialogando en una mesa, ellos estén avanzando con sus ideas homogeneizadoras del Ministerio de Salud. Estamos atentos a eso y sobre eso es que vamos a poner la discusión en la primera reunión que tengamos oportunidad. Muy bien, gracias Alpírez por haber venido, gracias a los dos también por haber venido. Debo de terminar este programa solidarizándome también con los habitantes de Santa Rosa, de Casillas. Sabemos que el día de hoy pues ya no hay ningún efectivo de la PNC y la FEP y le hago un fuerte llamado al señor ministro de Gobernación. Señor ministro de Gobernación, ayer lo tuiteé y mi pregunta fue, ¿a quién defiende? Es tan sencillo ubicarnos en nuestra realidad y pensar que el poder es efímero, que donde puede estar un ministro hoy, un presidente, el día de mañana o pasado mañana no está. Y es necesario recordar que son los guatemaltecos, como la gente de Casilla, la que le dieron el voto al actual presidente de la República, y por eso es que llega el señor ministro de Gobernación, que viene del Ministerio Público, que no es alguien ajeno a las estructuras del Estado, pero que me da mucha pena decirlo, señor ministro, y lo invito a un debate en este canal o a un conversatorio, porque me estoy dando cuenta que está protegiendo el desarrollo económico de pocos, que está sembrado en una mina llamada San Rafael en tantas ilegalidades y que, vuelvo a decirlo aquí con conocimiento de causa, le pudo haber ocasionado la muerte la denuncia de Quesada Toruño, monseñor Quesada Toruño, en la época por las cuestiones que él denunció y dejó en pruebas a algunos guatemaltecos como Alfonso Portillo. Tiene los documentos que Quesada Toruño le dejó. Oh, sorpresa, se enferma de algo que no tenía que morir y muere en el hospital del Anillo Periférico. San Pedro, ¿cómo se llama ese hospital? Algo así como un SAN. Pero me da pena, señor ministro de Gobernación, con todo respeto, lo he visto por televisión, es una persona muy escurridiza para canales de televisión del pueblo, sí lo he visto interactuar en otros canales que no son del pueblo, aparentemente, pero el llamado es fuerte. ¿Cómo es posible criminalizar a una población que lo único que está pidiendo es que su casa ya no tenga grietas? Porque hay una mina que explota tierra abajo muchos kilómetros a la redonda y que detona dinamita a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde y las casas tiemblan y se agrietan. Eso es todo lo que está pidiendo la población. Entonces, no sabemos en qué momento el señor ministro puede estar perdiendo la congruencia de actuar y de ideas. Señor ministro, usted, al igual que el resto de ministros de este país, tal vez con una excepción de un masón que tenemos en el Ministerio de Desarrollo Social, que creo que es de los más pudientes, todos los demás son simple pueblo. Esto es lo que le está pasando a la población de Santa Rosa. Y lejos de escucharlos, les mandan a la FEP y les mandan a la PNC para callarlos, criminalizarlos, tirarles en directo bombas lacrimógenas. ¿Qué pasa? Si ahí no hay delincuentes manifestando, cantaron alabanzas y se pusieron a orar para que a usted y al personal del Ministerio de Gobernación le entrara la sensatez de saber que solo están protestando pacíficamente por derecho a la macrosanta propiedad privada,
que tanto defienden muchos recalcitrantes de este país. Entonces no sabemos en qué momento está perdiendo la cordura, señor exfiscal, actual ministro de Gobernación. Mi llamado es para usted. Yo amo al vulnerable y este canal es para todos los guatemaltecos con visión social, para todos los que queremos vivir en paz y que queremos que las cosas cambien en este país. Pero reprimiendo a la gente que le están agrietando su casa, no vamos a lograr paz. Vamos a lograr ingobernabilidad y va a haber un causante. Usted es el jefe de la cartera del Interior, usted es el jefe de la cartera de Gobernación. Hoy está en la cima, pero usted tiene que rendir cuentas 20 años. Y el llamado es para el señor presidente. Presidente, si hay ministros que no le sirven y que están causando ingobernabilidad en este país, sáquelo, señor presidente. El apoyo lo tiene usted por parte de este canal. El apoyo no lo tienen los ministros por parte de este canal y van a ser constantemente denunciados los que estén violentando derechos humanos de la población. Gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros y nos vemos el día lunes nuevamente.